La casona embrujada en medio del bosque. Hola a todos. Aquí les traigo una historia de terror escalofriante. Un grupo de amigos como siempre se reunían en el colmado de la esquina, era sábado en la tarde, jugaban dominó, ajedrez, damas y cartas entre otros. Tomaban vino y algunos cervezas. Después de un tiempo, dijo uno de ellos, oigan muchachos, ¿será verdad que la casucha abandonada que está en el bosque, no lejos de aquí, lo máximo como a 1 kilómetro, será verdad que dicen que está embrujada? Dice otro, no lo sé, pero para saberlo habría que ir allá, ¿ustedes qué opinan? Bueno, está anocheciendo y si nos animamos debemos reunir algunas provisiones, como focos, linternas encendedoras y varias cajas de cervezas. Tenían un rato ya deliberando, uno de ellos dijo, ¿para qué vamos a hacer eso? ¿Y si en verdad está embrujada y nos ataca lo que sea que haya allí? La risotada del grupo fue generalizada, y dijeron, ¿no me digas que tú crees en fantasma? No, no creo en fantasmas, pero no quiero provocar alguna entidad que está quieta allá. Vamos, decídete, cobarde, porque si no iremos nosotros, queremos tener una aventura intensa esta noche. Está bien, iremos, pero busquemos primero todo lo que vamos a necesitar. Al cabo de un rato ya todos se habían preparado con lo necesario. Los amigos, ansiosos por una noche de aventura, llegaron a la casona abandonada al anochecer. A medida que se adentraban en la oscuridad del bosque, una sensación de inquietud los envolvía. La casona se alzaba ante ellos, sus paredes cubiertas de hiedra y su techo parcialmente derruido. Decidieron entrar, con la emoción palpable en el aire. A medida que exploraban las habitaciones polvorientas y los pasillos oscuros, una atmósfera opresiva los envolvía. Encontraron muebles cubiertos con sábanas viejas y retratos desconcertantes que parecían seguirlos con la mirada. Pronto, los extraños sucesos comenzaron. Puertas que se cerraban solas, risas lejanas que resonaban en los pasillos y sombras que se movían en las esquinas de sus ojos. Uno por uno, los amigos empezaron a sentir una presencia acechante, como si algo los observara desde las sombras. Al investigar más a fondo, descubrieron un sótano oculto debajo de la casa principal. En su interior, encontraron un altar cubierto de símbolos antiguos y una puerta sellada con runas misteriosas. Al abrir la puerta, liberaron una presencia oscura y siniestra que había estado encerrada durante siglos. La criatura, una entidad maligna que había sido invocada en tiempos remotos por aquellos que moraban en la casona, los persiguió sin piedad. Los amigos se vieron obligados a enfrentarse a sus peores miedos mientras luchaban por sobrevivir a la noche infernal. Al amanecer, solo unos pocos lograron escapar de la casona, pero nunca olvidarían los horrores que presenciaron esa noche. La casona, ahora vacía una vez más, guardaba sus secretos oscuros en su interior, esperando a la próxima víctima que se atreviera a desafiar su poder. La entidad agarró a varios de ellos y los lanzaba al techo, a las paredes laterales y al suelo. Los gritos de estos jóvenes se escuchaban a lo lejos, pero nadie había que pudiera escucharlos. Mal heridos estaban todos, pero uno de ellos gritó sacando fuerzas de donde no había. «Detente, animal feroz, que Dios es más grande que tú. Vete de donde saliste y déjanos en paz». La entidad se detuvo a escuchar y en unos minutos se escuchó una risa macabra que daba escalofríos. El joven creyente apeló a un crucifijo que su madre le había regalado años atrás y le dijo, «Hijo, nunca salgas de noche sin este crucifijo, porque te socorrerá de las sombras y las tinieblas que abundan en la oscuridad». Con la entidad acechándolos en cada sombra y cada rincón de la casona, el grupo se aferró desesperadamente a cualquier esperanza de escapar con vida. Fue entonces cuando el joven sacó su crucifijo como medida de protección. Reuniéndose en una habitación cerrada, los amigos decidieron utilizar el crucifijo como su última línea de defensa. Unidos en un círculo, comenzaron a rezar con fervor, invocando la protección divina contra la oscuridad que los rodeaba. El crucifijo se convirtió en su símbolo de fe y esperanza en medio del caos sobrenatural que los rodeaba. A medida que recitaban sus plegarias, la entidad pareció retroceder momentáneamente, su presencia maligna debilitada por la fuerza de su fe combinada. Con valentía, el grupo se aventuró a través de los oscuros pasillos de la casona, utilizando el crucifijo como su escudo contra las fuerzas oscuras que los acechaban.
A medida que se acercaban a la puerta sellada en el sótano, donde residía la entidad, sabían que su única esperanza de sellarla nuevamente y escapar con vida era enfrentarla directamente. Con el crucifijo en mano, avanzaron con determinación, enfrentándose a la entidad con la fuerza de su fe y su unión como grupo. Con un último acto de valentía, colocaron el crucifijo sobre la puerta sellada, invocando la luz divina para sellar nuevamente la entrada y contener a la entidad en su prisión oscura. Al hacerlo, sintieron un estallido de energía sobrenatural, y la presencia maligna que los había perseguido se disipó en la oscuridad, dejándolos libres para escapar de la casona abandonada y poner fin a su pesadilla. Así, utilizando su fe y su determinación, el grupo logró sobrevivir a la noche de terror en la casona abandonada, llevando consigo el recuerdo de la fuerza que encontraron en su unión y su creencia en algo más grande que la oscuridad que los rodeaba. La experiencia aterradora en la casona abandonada dejó una lección imborrable en la mente de los sobrevivientes. A veces, es mejor dejar las cosas como están y no ceder ante la curiosidad insaciable. La curiosidad, aunque es una cualidad humana natural y a menudo impulsora de descubrimientos y avances, puede llevarnos a lugares oscuros y peligrosos si no se maneja con cuidado. En el caso de la casona abandonada, la búsqueda de emoción y aventura llevó al grupo a abrir una puerta que nunca debió ser desbloqueada, liberando así una entidad oscura y maligna que los persiguió con ferocidad. La lección aprendida fue clara: algunas cosas están mejor dejadas en el pasado, selladas y olvidadas. La curiosidad puede abrir puertas a mundos desconocidos y peligrosos, donde acechan peligros que superan nuestra comprensión. A veces, el precio de satisfacer nuestra curiosidad puede ser demasiado alto, poniendo en riesgo nuestras vidas y las de quienes nos rodean. Es importante aprender a reconocer los límites de nuestra curiosidad y a respetar las advertencias y los límites establecidos. No todas las puertas deben ser abiertas, y no todas las preguntas deben ser respondidas. A veces, es mejor dejar que lo desconocido permanezca así, en la oscuridad, donde no puede hacernos daño. En última instancia, la experiencia en la casona abandonada sirvió como un recordatorio sombrío de que la curiosidad desenfrenada puede tener consecuencias devastadoras. Pero también dejó una impresión duradera en el grupo, recordándoles la importancia de la prudencia y el respeto por lo desconocido. Una lección aprendida de la manera más difícil, pero una lección que nunca olvidarían. La noche de las sombras y el destino de un camionero. Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En las noches, cuando la oscuridad se adueña del mundo y las luces de la ciudad se desvanecen en el horizonte, hay quienes se aventuran a recorrer los caminos solitarios. Uno de ellos era un camionero, cuya vida giraba en torno al rugido de su motor y el parpadeo de las luces en la negrura de la noche. Él sostenía que conducir de noche era preferible, que las carreteras estaban más despejadas, que el silencio era su aliado. Pero en ese silencio, en medio de la penumbra que se extendía más allá de sus faros, se escondían historias que solo aquellos valientes o insensatos como él se atrevían a enfrentar. Una noche, mientras atravesaba un tramo solitario de la autopista, una densa niebla se levantó de la nada, envolviendo su camión en un abrazo frío y húmedo. Los árboles a los costados de la carretera se convertían en sombras fantasmales, y los faros apenas lograban penetrar la niebla espesa. El camionero apretó el volante con fuerza, concentrado en el camino apenas visible frente a él. Pero conforme avanzaba, algo comenzó a sentirse fuera de lugar. Un escalofrío recorrió su espalda cuando percibió una presencia siniestra acechando en la neblina. Podía escuchar susurros, apenas audibles pero persistentes, como voces arrastradas por el viento. El camionero intentó ignorarlos, diciéndose a sí mismo que eran solo su imaginación jugándole malas pasadas en la oscuridad de la noche. Pero entonces, de la niebla emergieron figuras indistintas, sombras danzantes que parecían moverse al compás de una melodía macabra. El corazón del camionero golpeaba con fuerza en su pecho mientras intentaba discernir si lo que veía era real o producto de su mente cansada. Frenéticamente, buscó una salida de aquel laberinto de neblina y sombras. Pero cuanto más aceleraba, más densa se volvía la niebla, como si el camino mismo se resistiera a dejarlo ir.
Finalmente, cuando parecía que la desesperación iba a consumirlo por completo, la niebla comenzó a disiparse lentamente, revelando la carretera iluminada por la luz de la luna. El camionero respiró aliviado, sintiendo como si hubiera escapado de las garras de alguna entidad maligna que habitaba en las sombras de la noche. Continuó su viaje un poco relajado ya, pues la visión había vuelto a lo normal de lo que era una noche de luna, bien clara y brillante. Prácticamente se le había ido toda la tensión del momento estresante que acababa de vivir. Había transcurrido 30 minutos ya desde que se disipó la neblina y había recorrido unos buenos kilómetros. Apareció en la carretera una dama muy hermosa. El camionero pensó que, si no le pasó nada en la neblina, ya que se había aclarado, no era nada darle un empujón a esta bella mujer. La pesadilla acaba de empezar. La figura de la mujer era tan deslumbrante que parecía haber sido esculpida por la misma luz de la luna. Su cabello oscuro caía en cascadas sobre sus hombros, su piel pálida contrastaba con el vestido negro que ondeaba suavemente al viento de la noche. Sus ojos, profundos y oscuros, parecían contener un universo de secretos. El camionero, cautivado por su belleza y despreocupado por el peligro que acababa de enfrentar en la neblina, decidió detener su camión para ofrecerle ayuda a la misteriosa dama. Descendió con paso firme y se acercó a ella, con una sonrisa en los labios y un gesto de caballerosidad. Pero conforme se acercaba, algo en el aire cambió. Una sensación de inquietud se apoderó de él, como si un instinto primitivo le advirtiera del peligro. Sin embargo, la atracción que sentía hacia la mujer era más fuerte que cualquier advertencia. La dama le dirigió una mirada penetrante, como si pudiera leer sus pensamientos más oscuros. Con una voz suave como el susurro del viento, le pidió que la llevara con él en su camión, prometiéndole recompensarlo generosamente por su ayuda. El camionero, cautivado por su encanto, asintió con entusiasmo y le abrió la puerta del camión. La dama subió con gracia, y el camionero arrancó el motor, sintiendo una extraña excitación recorrer su cuerpo mientras conducía por la carretera desierta. Pero a medida que avanzaban, la atmósfera cambió. La luna parecía empañarse, las estrellas se desvanecían en la negrura del cielo. El camionero comenzó a sentir una sensación de opresión en el pecho, como si estuviera siendo arrastrado hacia un abismo sin fondo. Fue entonces cuando la dama reveló su verdadera naturaleza. Sus ojos brillaron con una luz sobrenatural, y su hermoso rostro se distorsionó en una mueca grotesca. Con un susurro escalofriante, reveló que era un ser de la oscuridad, un espíritu que se alimentaba de las almas perdidas en la noche. El camionero, horrorizado, intentó detener el camión, pero sus manos parecían estar atadas al volante. La dama se rió con malicia mientras el camión se adentraba en la oscuridad, llevándolo hacia su destino final en las sombras de la noche. Cuando la mujer empezó a contorsionarse, el camionero miraba al frente y tenía curiosidad por ver que su bella dama había cambiado de rostro, de uno hermoso a uno infernal, pero se aguantó, no miró hacia ella, porque presintió que si la miraba sería su perdición. Por eso sin pensarlo abrió la puerta y se lanzó, cayendo amortiguado en un sostén de hierbas espesas, rodando y cayendo unos 10 metros más abajo en total oscuridad. Cayó en algo que tenía forma de una cueva, quedó oculto a los ojos de esta criatura que parecía una mujer lobo. Se quedó silencio por un buen rato, escuchaba los pasos de aquella criatura, pero ahora la oscuridad y lo que parecía una cueva eran sus mejores aliados, hasta que ya no escuchó pasos después de unos 20 minutos sin siquiera respirar. El camionero se encontraba ahora en la oscuridad absoluta, envuelto por el silencio sepulcral de la cueva. Se tomó un momento para recuperar el aliento, sintiendo el dolor en sus huesos por la caída. Cuando finalmente se puso de pie, se dio cuenta de que había escapado por poco de una muerte segura a manos de la criatura que él intuyó que era una mujer lobo. Decidió explorar la cueva en busca de una salida, con la esperanza de encontrar una salida hacia la libertad y dejar atrás la pesadilla que había vivido en la carretera solitaria. Sus manos temblaban mientras se adentraba en las profundidades de la caverna, cada sombra parecía cobrar vida propia, y el eco de sus propios pasos resonaba como un eco ominoso en la oscuridad. Después de lo que pareció una eternidad, divisó una tenue luz al final del túnel. Con un nuevo sentido de determinación, se apresuró hacia ella, sintiendo la esperanza renacer en su pecho.
Cuando emergió a la luz del sol, se encontró en un paisaje desconocido, lejos de la carretera y la criatura que lo había perseguido. Con un suspiro de alivio, el camionero se alejó de la cueva, decidido a dejar atrás aquellos oscuros recuerdos y seguir adelante con su vida. Pero sabía que nunca olvidaría la lección aprendida en aquella noche, que en los caminos oscuros y solitarios, el peligro acecha en las sombras, y a veces la única forma de sobrevivir es confiar en uno mismo y seguir adelante, incluso cuando todo parece perdido. Al amanecer volvió a recuperar el camión y arrancó respirando tranquilo y pensando que los viajes en la noche ya no son muy favorables. Desde entonces, el camionero evitaba conducir durante las noches, recordando con temor la oscuridad que acechaba más allá de sus faros y las sombras que danzaban en la neblina. Y aunque continuaba su camino, siempre llevaba consigo el recuerdo de aquella noche, cuando los caminos oscuros y solitarios revelaron su verdadero rostro. Críptidos al acecho, emboscada peligrosa. Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Una historia espeluznante. Un grupo de jóvenes entusiastas con su campamento de verano organizaron esta actividad con la expectativa de pasar una semana al aire libre, protegidos solo por sus tiendas de campañas y sacos de dormir. Llevaron muchas provisiones como para una semana. Los días se iban volando. Era jueves ya el cuarto día en que se la habían pasado a lo grande, sin la supervisión de sus padres experimentaron una verdadera libertad. Todo iba bien, de viento en popa, pero ahí empezó su pesadilla. Durante 4 días, los jóvenes se sumergieron en la belleza y la libertad del bosque, dejando atrás las preocupaciones del mundo exterior para sumergirse en la aventura y el compañerismo. Desde el momento en que llegaron, el aire fresco del bosque les envolvió, llevándoles lejos de la rutina diaria hacia un mundo de posibilidades infinitas. Con mochilas llenas de provisiones y corazones llenos de entusiasmo, los jóvenes exploraron los senderos serpenteantes que se abrían paso entre los árboles majestuosos, maravillándose ante la diversidad de la flora y la fauna que los rodeaba. Descubrieron arroyos cristalinos donde podían refrescarse en los días calurosos, y prados verdes donde podían tenderse y contemplar el cielo azul que se extendía sobre ellos. Por las noches, el campamento cobraba vida con el resplandor de la fogata, que iluminaba los rostros sonrientes de los jóvenes mientras compartían historias, canciones y risas. Cocinaban comidas sencillas sobre las llamas danzantes, intercambiaban chistes y anécdotas, creando recuerdos que atesorarían por el resto de sus vidas. Cada día estaba lleno de nuevas aventuras y descubrimientos, desde excursiones a cascadas escondidas hasta juegos improvisados de capturar la bandera en el espeso follaje del bosque. Se desafiaron unos a otros en competencias de habilidades al aire libre, demostrando su destreza en la escalada de rocas, la navegación con brújula y el tiro con arco. Pero más allá de las actividades físicas, también encontraron tiempo para la reflexión y la contemplación, compartiendo sus sueños y aspiraciones bajo el dosel de las estrellas brillantes que salpicaban el cielo nocturno. Se apoyaron mutuamente en momentos de duda y desaliento, encontrando fuerza en la unión de su amistad y el amor por la naturaleza que los rodeaba. 4 días pasaron volando en un torbellino de alegría y camaradería, pero para los jóvenes, cada momento era una joya preciosa, grabada en sus corazones para siempre. Y mientras se preparaban para enfrentar la última noche en el bosque, no podían evitar sentir una profunda gratitud por la oportunidad de experimentar la belleza y la libertad que solo la naturaleza puede ofrecer. Protegidos solo por sus tiendas de campañas y sacos de dormir. Llevaron muchas provisiones como para una semana. Los días se iban volando. Era jueves ya el cuarto día en que se la habían pasado a lo grande. Todo iba bien, de viento en popa, pero ahí empezó su pesadilla. Se encontraban en lo profundo del frondoso bosque, donde los árboles se alzan como gigantes guardianes y el aire está impregnado del aroma de la naturaleza. Los aventureros habían establecido su campamento. Excitados por la promesa de días llenos de risas y camaradería, los adolescentes habían llegado con sus mochilas llenas de provisiones y sus corazones llenos de entusiasmo. Bajo la sombra protectora de los árboles, montaron sus tiendas de campaña y encendieron una fogata, cuyas llamas danzaban alegremente mientras el sol se deslizaba lentamente hacia el horizonte.
Rodeados por la tranquilidad del bosque, los jóvenes compartieron historias, canciones y risas, ajeno al peligro que acechaba en la oscuridad. En su cuarto día, cuando la noche envolvió el bosque en su manto oscuro, un silencio ominoso descendió sobre el campamento. Los jóvenes se acurrucaron en sus sacos de dormir, mientras las sombras se alargaban y los sonidos del bosque se volvían más inquietantes. De repente, un chillido agudo resonó en el aire, haciendo que los corazones de los jóvenes se aceleraran con miedo. Al principio, pensaron que era solo el grito de algún animal nocturno, pero pronto se dieron cuenta de que algo más siniestro se movía entre los árboles. Figuras oscuras y retorcidas emergieron de las sombras, con ojos brillantes y afilados colmillos. Eran los críptidos, criaturas de la noche cuyas formas se retorcían y cambiaban, como si estuvieran hechas de sombras y pesadillas. Los jóvenes gritaron de terror cuando las criaturas atacaron, lanzándose sobre ellos con garras afiladas y dentadas bocas. En medio del caos y la confusión, lucharon por sus vidas, buscando desesperadamente una forma de defenderse contra los críptidos que los rodeaban. La fogata se convirtió en su único refugio contra las sombras, mientras los jóvenes luchaban valientemente, empuñando palos y piedras contra sus atacantes. Pero los críptidos eran implacables, su número parecía interminable, y pronto se dieron cuenta de que estaban superados. En un último intento desesperado por sobrevivir, los jóvenes huyeron hacia el corazón del bosque, corriendo a través de los árboles mientras los críptidos los perseguían con ferocidad. Con cada paso, la oscuridad parecía engullirlos, susurros de la noche envolviéndolos en un abrazo gélido. Finalmente, exhaustos y temblando de miedo, los jóvenes se encontraron acorralados en un claro oscuro, rodeados por los críptidos hambrientos. Con el corazón en la garganta, se prepararon para su destino incierto, sin saber si alguna vez volverían a ver la luz del día. Y así, en las profundidades del bosque, donde las sombras se alzan como testigos silenciosos, la batalla entre los jóvenes y los críptidos continúa, una lucha desesperada por la supervivencia en un mundo donde la oscuridad reina suprema. A medida que la oscuridad amenazaba con consumir a los jóvenes y su esperanza parecía desvanecerse en las sombras, un sonido inesperado cortó el aire nocturno, un disparo resonante que rompió el silencio del bosque. Los jóvenes, aturdidos y confundidos, se detuvieron en su huida y miraron en dirección al sonido, con el corazón lleno de una mezcla de esperanza y temor. A través de la penumbra, emergió una figura familiar, el guardabosque del parque, cuya presencia había pasado desapercibida para los jóvenes hasta ese momento. Con su linterna en una mano y su rifle en la otra, el guardabosque avanzó hacia ellos con determinación, su rostro curtido por los años de experiencia en el bosque. «Corran hacia mí, rápido», gritó el guardabosque, su voz resonando con autoridad y urgencia. Sin dudarlo, los jóvenes siguieron sus instrucciones, corriendo hacia el guardabosque con renovada energía, mientras las criaturas críptidas los perseguían con ferocidad. Con un ojo entrenado y un pulso firme, el guardabosque disparó su rifle una y otra vez, enviando balas certeras que alcanzaban a las bestias en su persecución. Con cada disparo, las criaturas retrocedían, sus aullidos de dolor resonando en la noche. El guardabosque, con la determinación de un protector del bosque, lideró a los jóvenes hacia la seguridad de su refugio, donde la luz de la fogata los recibió con calidez y protección. Mientras los jóvenes se recuperaban del shock y el miedo, el guardabosque les explicó que había estado siguiendo su rastro desde que ingresaron al bosque, habiendo notado signos de actividad inusual de las criaturas críptidas en la zona. Sabiendo que estaban en peligro, se había apresurado a llegar a ellos justo a tiempo para intervenir y salvarlos de un destino sombrío. Con el amanecer, los jóvenes emergieron del bosque, sus corazones llenos de gratitud hacia el guardabosque que los había rescatado de las garras de las criaturas críptidas. Prometieron recordar su valentía y su sacrificio, y llevaron consigo la lección de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay alguien dispuesto a luchar por la luz y la esperanza. Y así, mientras el sol ascendía sobre el horizonte y los pájaros cantaban en los árboles, los jóvenes dejaron atrás el bosque, llevando consigo recuerdos de aventuras y peligros superados, y el conocimiento de que, juntos, podían enfrentar cualquier desafío que el mundo les presentara.
El ritual ancestral y las sombras del bosque prohibido. Hola a todos, aquí les traigo una historia de suspenso y terror. En los tiempos antiguos, cuando la tierra era joven y los ríos cantaban melodías ancestrales, existía una pequeña aldea llamada Villa Esperanza, escondida en un valle fértil rodeado por densos bosques. Los aldeanos vivían en armonía con la naturaleza, agradeciendo cada amanecer y respetando cada anochecer. Sin embargo, había una regla que todos seguían sin cuestionar: nadie debía salir de sus casas después de la puesta del sol. Según la leyenda, hacía muchos siglos, un grupo de colonos llegó a este valle en busca de un hogar. Fueron recibidos con amabilidad por una tribu indígena que habitaba la región, pero los colonos, cegados por la codicia, traicionaron a los indígenas, arrebatándoles sus tierras y dejando un rastro de destrucción a su paso. Antes de morir, el chamán de la tribu lanzó una maldición sobre los invasores: el espíritu de la noche vendrá a reclamar lo que es suyo, y aquellos que se atrevan a desafiar su dominio desaparecerán para siempre. Los años pasaron y la maldición se convirtió en una historia para asustar a los niños, hasta que una noche, durante la luna llena, el primer colono que se aventuró a salir de su casa después del anochecer desapareció sin dejar rastro, dejando solo un rastro de sangre en la entrada de su hogar. Desde entonces, cada generación transmitió la advertencia: nunca salir de casa después del anochecer. El tiempo pasó, y la modernidad llegó a Villa Esperanza. Los viejos cuentos fueron relegados a meras supersticiones, y la regla de no salir después del anochecer fue olvidada por muchos. Una noche, durante una fiesta en la plaza principal, algunos jóvenes, desafiando las antiguas tradiciones, decidieron aventurarse en el bosque cercano para probar su valentía. Entre risas y bromas, se adentraron en la espesura. La luna, que había estado escondida detrás de nubes oscuras, salió de repente, iluminando el bosque con una luz espectral. Fue entonces cuando lo escucharon, un susurro profundo y gutural, como si la misma tierra hablara. Los jóvenes intentaron regresar, pero algo oscuro y etéreo los rodeó. La temperatura descendió abruptamente y el aire se llenó de un olor metálico. Uno por uno, comenzaron a desaparecer, arrastrados por sombras invisibles que susurraban en una lengua antigua. Solo uno de ellos, un joven llamado Joaquín, logró escapar, corriendo tan rápido como sus piernas se lo permitieron hasta llegar a la aldea. Entró tambaleándose en la iglesia del pueblo, donde el anciano sacerdote, el padre Gabriel, lo encontró. Joaquín, con los ojos llenos de terror y su cuerpo cubierto de arañazos, contó lo que había sucedido. El padre Gabriel, con el rostro pálido, supo de inmediato que la antigua maldición había despertado. Reuniendo a los pocos ancianos que aún recordaban las viejas historias, decidieron ir en busca de la única persona que podía ayudarlos: María Pérez, la anciana más vieja del pueblo, que conocía las historias de su abuela sobre las sombras de la noche. María, al escuchar el relato de Joaquín, asintió con gravedad. El espíritu de la noche ha despertado. Debemos realizar el ritual de apaciguamiento antes de que reclame más vidas, dijo. Con instrucciones precisas, reunió a los aldeanos en la plaza central. En el centro, encendieron una gran hoguera y comenzaron a cantar antiguas melodías que habían sido transmitidas de generación en generación. El aire se llenó de una sensación pesada, y las sombras comenzaron a moverse en los bordes de la luz. María, con un amuleto de cristal en la mano, recitó palabras en una lengua olvidada. Las sombras se retorcían y aullaban, pero no podían atravesar el círculo de luz. Con un último suspiro, las sombras se desvanecieron, dejando una calma inquietante. El pueblo quedó en silencio, pero también entendiendo que la maldición nunca se había ido por completo. Desde aquella noche, los aldeanos recuperaron la antigua regla de no salir después del anochecer, recordando siempre el sacrificio y el valor de aquellos que desafiaron la oscuridad y de los que mantuvieron viva la memoria de los antiguos. Villa Esperanza volvió a ser un lugar tranquilo, pero cada generación contaba la historia de las sombras en la noche, asegurándose de que nadie olvidara el precio de la traición y la importancia de respetar las advertencias de los ancestros. Villa Esperanza estuvo tranquila. Por un tiempo, los ancianos pensaron que ya había acabado, pero las criaturas se alejaron para luego regresar con más bríos. Ahora se buscaba enfrentar la batalla final. Las criaturas infernales, enfurecidas por la interrupción del ritual,
desataron un vendaval de viento que giraba como un remolino y rugía como un tornado, arrancando árboles de raíz y lanzando escombros por el aire. La anciana María, con su amuleto de cristal brillando débilmente en la penumbra, sintió la ira de las sombras a su alrededor. Su voz apenas se escuchaba sobre el estruendo, pero gritó con urgencia a los aldeanos: «Vámonos de aquí. Debemos traer a Fernando, pues él tiene más poderes que yo». Laura, Joaquín y el padre Gabriel asintieron rápidamente, ayudando a María a retroceder hacia el sendero que llevaba de vuelta al pueblo. Mientras corrían, el viento parecía perseguirlos, susurrando en una lengua antigua y maldita. El bosque, normalmente un refugio tranquilo, se había convertido en un laberinto aterrador de sombras danzantes y árboles crujientes. Llegaron al pueblo exhaustos y golpeados por el miedo. Fernando, un hombre de mediana edad con una mirada intensa y una presencia imponente, era conocido por sus conocimientos profundos de las antiguas artes místicas. Cuando escuchó la historia de María y el ataque de las criaturas infernales, su rostro se endureció con determinación. «Debemos actuar rápidamente», dijo Fernando, reuniendo sus herramientas, un libro de conjuros, hierbas sagradas y un báculo tallado con símbolos arcanos. «Las sombras buscan venganza, pero podemos apaciguarlas y restaurar el equilibrio». El grupo, ahora liderado por Fernando, regresó al bosque prohibido, esta vez con una estrategia clara. Llegaron a la cueva donde la maldición había sido originalmente sellada. Fernando comenzó a trazar un círculo en el suelo con sal y polvo de hueso, mientras murmuraba encantamientos antiguos. Los aldeanos se unieron a él, cantando en armonía, fortaleciendo el poder del ritual. Las sombras emergieron de nuevo, más feroces y numerosas, pero Fernando permaneció impasible. Con un gesto decidido, alzó su báculo y lo golpeó contra el suelo, desatando una ola de energía luminosa que hizo retroceder a las criaturas. «Por el poder de nuestros ancestros, vuelvan al lugar de donde vinieron», gritó, su voz resonando en la caverna. Las sombras se retorcieron y aullaron, intentando resistir, pero el círculo mágico las contenía. Fernando continuó el ritual, recitando palabras en la lengua de la tribu original que había lanzado la maldición. Poco a poco, las sombras comenzaron a desvanecerse, atrapadas por la luz y el poder del conjuro. Finalmente, con un último grito desgarrador, las criaturas desaparecieron en una explosión de oscuridad y viento, dejando el bosque en un silencio sepulcral. Fernando cayó de rodillas, agotado, pero victorioso. María se acercó a él, colocándole una mano en el hombro. «Lo has hecho, Fernando. Has salvado a Villa Esperanza». Con las sombras finalmente apaciguadas, la calma regresó al pueblo. Los aldeanos reconstruyeron sus hogares y continuaron con sus vidas, pero nunca olvidaron la noche en que las sombras casi los reclamaron. La leyenda de las sombras de Villa Esperanza se convirtió en una advertencia aún más fuerte para las generaciones futuras, asegurándose de que las tradiciones y los antiguos conocimientos nunca se olvidaran. El sacrificio y la valentía de Fernando, María y los demás aldeanos se convirtieron en el núcleo de la historia, un recordatorio de que, a veces, la clave para derrotar a la oscuridad reside en el poder del conocimiento y la unidad de la comunidad. Les traigo una historia de terror espeluznante. Había una niña llamada Mayra que pasaba sus veranos en la casa de su abuela en el campo. Era una antigua casa de campo con un desván polvoriento lleno de objetos olvidados y recuerdos de tiempos pasados. Un día, mientras exploraba el desván en busca de algo para entretenerse, Mayra encontró un viejo espejo cubierto por una sábana. Intrigada, retiró la tela y se encontró mirando su propio reflejo, pero algo parecía estar mal. Las figuras reflejadas en el espejo no eran las suyas. Eran sombras borrosas, contorsionadas de una manera inquietante. Mayra se estremeció y se apartó del espejo, pero las figuras parecían seguir sus movimientos. Sin importar a dónde mirara, las sombras siempre estaban allí, imitando sus gestos con una precisión perturbadora. Aterrorizada, Mayra bajó corriendo al piso inferior para contarle a su abuela lo que había visto. Pero cuando llegó a la sala de estar, su abuela ya no estaba. En su lugar, encontró una nota que decía: «No te quedes sola en la casa».
Hay algo en el espejo. Mayra sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras corría de vuelta al desván, pero esta vez, el espejo estaba cubierto nuevamente por la sábana. Con manos temblorosas, retiró la tela una vez más y observó horrorizada cómo las sombras se retorcían y se estiraban en el cristal, como si estuvieran tratando de salir. De repente, Mayra se dio cuenta de que las sombras no estaban solo en el espejo. Habían comenzado a materializarse en el desván, emergiendo lentamente de las sombras oscuras que se acumulaban en los rincones más alejados. Sin otra opción, Mayra retrocedió lentamente hacia la puerta, pero las sombras se movían más rápido, cerrando el espacio entre ellas. En un último acto desesperado, Mayra agarró la sábana y la arrojó sobre el espejo, cubriéndolo una vez más. Con un suspiro de alivio, se dio la vuelta para salir del desván, solo para encontrarse cara a cara con las sombras que la rodeaban. Gritando de terror, Mayra se abalanzó hacia la puerta y la abrió de golpe, corriendo escaleras abajo y hacia el exterior. El sol brillante y el aire fresco la recibieron, pero no pudo sacudirse la sensación de que las sombras aún la observaban desde dentro de la casa. Nunca volvió a mirar dentro del espejo en el desván de su abuela, pero las sombras siguieron persiguiéndola en sus sueños, recordándole que hay cosas oscuras que acechan en los lugares más inesperados. Mayra estaba decidida a romper el espejo para liberarse del terror que estaba experimentando. Sin embargo, una voz interior le advirtió que no lo hiciera. Una extraña sensación de peligro la invadió, como si romper el espejo pudiera desencadenar consecuencias aún peores. Entonces, en lugar de romper el espejo, Mayra decidió taparlo con la sábana. Aunque temblaba de miedo mientras lo hacía, sintió un leve alivio al ver que las sombras se desvanecían bajo la tela opaca. Pero incluso con el espejo cubierto, el miedo de Mayra persistía. Sabía que las criaturas seguían ahí, acechando detrás de la tela, esperando su oportunidad para salir. Se sentía atrapada en una pesadilla de la que no podía escapar. Con el corazón latiendo con fuerza, Mayra se apresuró a bajar las escaleras y salir al aire libre, donde el sol brillaba y el mundo parecía seguro. Sin embargo, sabía que no podía ignorar lo que había descubierto en el desván. Las sombras seguían allí, esperando. Decidió confiar en la nota de su abuela y no quedarse sola en la casa. Llamó a su madre y le contó lo que había pasado, rogándole que regresaran lo antes posible. Mientras esperaba su llegada, Mayra no podía sacar de su mente las figuras retorcidas que había visto en el espejo. Sabía que tendría que enfrentarse a ellas nuevamente, tarde o temprano. Pero por ahora, con el espejo cubierto y su madre en camino, Mayra se aferró a la esperanza de que podría encontrar una manera de enfrentarse a las criaturas que la acechaban en la oscuridad del desván de su abuela. Mayra se sumergió en la investigación, buscando desesperadamente una solución para librarse de las criaturas que habitaban en el espejo de su abuela. A medida que profundizaba en sus estudios, descubrió antiguos textos sobre hechicería y leyendas sobre espejos malditos. Finalmente, encontró una antigua leyenda que ofrecía una solución. Según el relato, para deshacerse de las criaturas atrapadas en el espejo, era necesario envolverlo cuidadosamente en papel y cinta pegante, asegurándose de cubrir cada centímetro del cristal para evitar que se rompiera. Luego, el espejo debía ser arrojado al mar, donde el agua salada y la profundidad del océano actuarían como un sello para mantener a las criaturas atrapadas para siempre. Con una mezcla de esperanza y determinación, Mayra siguió las instrucciones al pie de la letra. Con la ayuda de su madre, envolvieron el espejo con cuidado, asegurándose de que estuviera completamente cubierto antes de llevarlo al mar más cercano. Al llegar a la costa, Mayra y su madre observaron con expectación mientras lanzaban el espejo envuelto al agua. Con un chapoteo, el espejo desapareció bajo la superficie, hundiéndose lentamente en las profundidades del océano. Cuando regresaron a casa, Mayra sintió un peso levantarse de sus hombros. Sabía que había enfrentado sus miedos y había encontrado una solución para protegerse a sí misma y a su familia de las criaturas del espejo. Con una sonrisa de alivio, se acurrucó en el sofá junto a su madre, sabiendo que habían superado juntas una prueba aterradora. Desde ese día en adelante, Mayra y su familia vivieron sin el miedo constante que las sombras del espejo habían traído a sus vidas. Y mientras el sol se ponía sobre el horizonte,
Mayra miraba hacia el mar con gratitud, sabiendo que había encontrado la paz que tanto anhelaba. Sombras de la muerte, los fantasmas del asilo abandonado. Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En el corazón de un pequeño pueblo olvidado, entre los susurros de los bosques, se alzaba un asilo. Una vez un lugar de solaz y curación, ahora yacía en ruinas, atormentado por los recuerdos de almas torturadas. A pesar de las advertencias susurradas por los lugareños y los relatos espeluznantes contados alrededor de fogatas titilantes, un grupo de amigos se atrevió a desafiar la oscuridad que envolvía las paredes derruidas del asilo. Bajo el resplandor plateado de la luna, se aventuraron, sus pasos resonando por los pasillos desolados. El aire estaba espeso con el olor a descomposición, y las sombras danzaban malévolamente sobre la pintura descascarada. Con cada crujido de una tabla del suelo y cada susurro de una cortina raída, su coraje vacilaba, pero su curiosidad los impulsaba más profundamente en el abismo. Mientras deambulaban, el asilo parecía cobrar vida, sus habitantes espectrales revolviéndose en su sueño inquieto. Susurros resonaban desde rincones invisibles, y figuras espectrales se movían justo más allá del alcance de la luz de las antorchas que parpadeaban. Sin embargo, los amigos siguieron adelante, atraídos por el atractivo de lo desconocido. Pero pronto, su bravuconería se convirtió en temor cuando tropezaron con una habitación intocada por el tiempo. Dentro de sus paredes, encontraron reliquias de una era más oscura, grilletes oxidados, camillas manchadas y camisetas de fuerza desgarradas, todos testigos silenciosos de la sombría historia del asilo. Y en las sombras acechaba algo antiguo y malévolo, una presencia que anhelaba el calor de los vivos. Con el corazón latiendo y el miedo arañando sus almas, los amigos se dieron cuenta de la locura de su intrusión. En un intento desesperado por escapar, huyeron, sus pasos resonando a través de los corredores laberínticos. Sin embargo, el asilo no estaba listo para liberar a su presa. Uno a uno, fueron atrapados por manos invisibles, arrastrados a las profundidades de la oscuridad que se habían atrevido a perturbar. Y mientras los ecos de sus gritos se desvanecían en la noche, el asilo reclamaba su silencio, un solitario guardián que protegía sus secretos por la eternidad. Y así, la leyenda de los pasillos malditos del asilo perduró, una historia de advertencia susurrada por aquellos que se atrevían a acercarse demasiado al borde de la locura. Porque en el corazón de la oscuridad hay algunas sombras que ni siquiera las almas más valientes se atreven a enfrentar la oscuridad. Dentro del asilo abandonado, Luisa y Jorge fueron los únicos que pudieron sobrevivir, encontrando por pura casualidad una salida de emergencia que daba a la parte trasera. Sin embargo, cuando fueron interrogados para decir lo que pasó, solo decían que las sombras se los llevaron. Después de la espeluznante noche en el asilo abandonado, Luisa y Jorge emergieron de entre las sombras como los únicos testigos vivos de lo que había sucedido en ese lugar maldito. Sus rostros palidecidos y sus ojos llenos de terror hablaban de la tragedia que habían presenciado, pero cuando fueron interrogados sobre los detalles, sus palabras se convirtieron en un murmullo incoherente, repitiendo una y otra vez que las sombras los habían arrastrado. Los investigadores, desconcertados por sus relatos confusos, intentaron desentrañar la verdad detrás de la oscura noche en el asilo. Sin embargo, cada intento de obtener información clara de Luisa y Jorge resultaba en más misterio y confusión. Mientras tanto, Luisa y Jorge luchaban por volver a la normalidad después de su encuentro con lo desconocido. Pesadillas los atormentaban por las noches, y el recuerdo de las sombras acechando en las esquinas los perseguía durante el día. Aunque habían logrado escapar del asilo, el terror que habían experimentado parecía haberse arraigado profundamente en sus almas. Pero a medida que pasaban los días, pequeños detalles comenzaron a aflorar en la mente de Luisa. Fragmentos de recuerdos se unían lentamente, revelando destellos de lo que realmente había ocurrido en esa oscura noche. Se aferró a esas imágenes fugaces, decidida a desentrañar el misterio que había envuelto al asilo y reclamado a sus amigos. Finalmente, armada con la determinación de descubrir la verdad, Luisa regresó al asilo abandonado, acompañada por un grupo de investigadores valientes. Con cada paso que daban, los recuerdos volvían con más claridad, guiándola hacia la verdad que había estado oculta en las sombras.
Y así, entre los pasillos crujientes y las sombras inquietantes, Luisa desentrañó el oscuro secreto del asilo, una presencia antigua y malévola que había permanecido oculta durante siglos, alimentándose de las almas de aquellos que se aventuraban demasiado cerca de sus dominios. Con la verdad revelada, el asilo fue sellado para siempre, sus pasillos abandonados dejados en paz para que la oscuridad se desvaneciera con el paso del tiempo. Y aunque Luisa y Jorge nunca olvidaron las sombras que los habían perseguido, encontraron consuelo en el hecho de que habían sobrevivido para contar la historia de lo que yacía más allá de la cordura humana. Si te ha gustado el video, regálame un like, comenta y comparte, pero sobre todo suscríbete a mi canal, es gratis y a mí me ayudarías un montón. Si deseas, dale a la campanita para cuando suba otro video, YouTube te informe. Gracias.